Me casé con él, pero nunca le dije que la casa era mía, y eso me salvó la vida. Verónica decidió que era el momento de enfocarse exclusivamente en su carrera, sin distracciones, sin apegos. Por fin, después de tanto esfuerzo, tenía algo que podía llamar suyo con orgullo y sin necesidad de compartirlo con nadie más. Durante 5 años, ahorró cada centavo, renunció a vacaciones, salidas, ropa nueva, y al fin, esa pequeña casa en la zona tranquila de la ciudad era la recompensa tangible de su disciplina, su temple, su sacrificio. Sostuvo las llaves con manos temblorosas, una mezcla de emoción y alivio llenando su pecho. Por primera vez, sentía que la vida le daba un espacio propio, un rincón de paz que nadie le arrebataría. Pero fue justo en ese momento, cuando se sintió completa, cuando creyó que todo tenía sentido, que apareció Dimitri, nuevo, misterioso, con una sonrisa que parecía contener secretos y una mirada que desnudaba almas sin pedir permiso. Se presentó como el flamante jefe del departamento de ventas, caminando con esa confianza calculada que parece natural, pero que ha sido pulida durante años para generar un efecto preciso en cada persona que lo observa. Al principio, solo hablaban de trabajo, de informes, de estrategias, pero pronto las conversaciones se tornaron personales, largas, con silencios cómodos, hasta que una noche la invitó a cenar, y Verónica aceptó sin dudarlo. Durante aquella cena, que se alargó hasta bien entrada la madrugada, hablaron de todo menos de trabajo, y Verónica sintió que algo en ella, dormido hace tiempo, comenzaba a despertar sin pedir permiso. Cuando él la acompañó a casa, le preguntó dónde vivía, y por alguna razón que ni ella misma podía explicar del todo, decidió mentir, protegerse, ocultar el lugar que más amaba en el mundo. Alquiló un departamento cerca del centro, dijo, sonriendo con nerviosismo, y vio cómo Dimitri asentía sin sospechar nada, como si las palabras no hubieran sido una mentira, sino una verdad incuestionable. La relación avanzó rápidamente, demasiado rápido quizá. Él parecía predecir sus pensamientos, sus deseos, y siempre llegaba con el comentario perfecto, o el gesto exacto que hacía que Verónica se sintiera vista, apreciada, amada. Cuando Dimitri se quedó por primera vez en su casa, ella sostuvo la mentira con naturalidad. Dijo que era de su abuela, que se la había prestado mientras vivía en otra ciudad, como si nada. «Qué suerte tienes», comentó él, acariciando una pared con nostalgia, y aunque su tono era amable, sus ojos parecían medir el valor de cada rincón, como si evaluara algo más que el diseño y la decoración. Aquella mirada sembró una incomodidad fugaz en Verónica, como un insecto invisible que se cuela bajo la piel y no deja de moverse, pero ella la ignoró, prefirió pensar que eran nervios innecesarios. 2 semanas después, conoció a la madre de Dimitri, Elena Petrovna, una mujer imponente, de mirada fría y modales elegantes, con el aura de alguien que está acostumbrada a juzgar y a que se le obedezca. Durante el almuerzo, Elena no disimuló su interés en la historia familiar de Verónica, sobre todo en la figura de la abuela y la supuesta casa. Hacía preguntas como quien huele una fruta buscando imperfecciones. Elena la observaba con ojos filosos, como si intentara ver más allá de la ropa, del maquillaje, del discurso ensayado, y Verónica sintió por primera vez que estaba en una especie de prueba silenciosa. 3 meses después, Dimitri se arrodilló en el mismo restaurante de su primera cita y le propuso matrimonio. Verónica, entre emociones encontradas, aceptó, convencida de que el amor también requiere riesgos y saltos sin red. La organización de la boda se convirtió en un campo minado. Elena quería decidirlo todo y Dimitri, aunque decía apoyarla, siempre terminaba cediendo, como si su madre tuviera una autoridad invisible que nadie podía desafiar. «Mamá nunca haría nada malo», repetía Dimitri, con voz suave pero firme, y cada vez que lo decía, Verónica sentía que esas palabras eran una cadena disfrazada de promesa, una trampa envuelta en cariño falso. Intrigada por la supuesta trayectoria educativa de Elena, Verónica hizo una simple llamada a la escuela donde afirmaban que había sido directora,
y descubrió que nunca trabajó allí, apenas una subdirectora, hace una década. Esa primera mentira tangible encendió las alertas internas que ella había ignorado durante meses, y de repente, todo lo dicho por Elena comenzó a sonar hueco, a perder solidez, a desmoronarse con cada recuerdo. Una semana antes de la boda, Verónica llegó temprano a casa y escuchó una conversación en la cocina entre madre e hijo. Se detuvo en seco cuando escuchó su nombre y las palabras documentos listos. Actúa inmediatamente después de la boda, decía Elena con urgencia. La vieja puede aparecer y hacer alguna locura. Y entonces comprendió que su mentira, aquella frase sobre la abuela, había generado más tensión de la esperada. Esta vez es una casa entera, agregó Dimitri, con fastidio, y Verónica no es tan ingenua. Esas palabras atravesaron a Verónica como cuchillos invisibles, y sintió como algo dentro de ella se rompía sin remedio. Todas parecen listas hasta que se enamoran, se burló Elena, como si todo fuera un juego que ya había jugado antes, como si Verónica fuera simplemente otra ficha en su tablero bien planeado. Verónica retrocedió en silencio, contuvo el llanto, cerró la puerta con fuerza fingiendo que recién llegaba, y sonrió como si no hubiera escuchado nada, como si no supiera que el amor había sido una trampa, pero en lugar de huir, decidió quedarse. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, cómo se movían en la oscuridad, que tanto creían que podían manipularla sin que ella se diera cuenta. Tras una boda sencilla, los primeros días de convivencia fueron agradables, pero rápidamente Dimitri cambió, se volvió ausente, evasivo, con llamadas secretas y silencios cada vez más largos que helaban las paredes de la casa. Una noche, Dimitri apareció con flores y vino para celebrar sus 15 días de casados. Poco después llegó Elena con una torta en las manos y la excusa de una visita espontánea que nadie creyó. Mamá y yo hemos estado pensando en nuestro futuro, dijo él, como si fuera lo más natural del mundo, y fue entonces cuando Elena insinuó un ascenso milagroso en una constructora con el doble de sueldo. Verónica no entendía nada. Dimitri nunca había mostrado interés por la construcción ni expresó disconformidad con su trabajo actual, pero ahora todo parecía parte de un plan diseñado sin consultarle, sin tomar en cuenta sus deseos. Luego llegó el tema de los hijos. Elena, con sonrisa hipócrita, dijo que pronto necesitarían ingresos extra y que ya era hora de pensar en aumentar la familia, como si fuera una obligación ineludible. Verónica, con dignidad, respondió que no era el momento, quería enfocarse en su carrera antes de pensar en niños, y eso pareció herir el orgullo de Elena más que cualquier insulto directo o grosería frontal. La carrera no te calentará en la vejez, dijo Elena con voz dura, pero los hijos y nietos sí. Y esas palabras retumbaron en la habitación como una sentencia pronunciada desde un altar de egoísmo. Los días siguientes, Verónica se convirtió en una detective silenciosa, observó cada gesto, cada susurro, cada carpeta escondida, hasta que una noche encontró un archivo lleno de documentos a nombre de Dimitri y fotos de mujeres. En el dorso de las fotos había nombres, direcciones y notas: Galina Stepanovna, apartamento en Lenina; Vera Nikolaevna, casa en las afueras. Y un frío aterrador se apoderó de su cuerpo mientras sus manos temblaban. Dimitri organizó una fiesta para despedirse de sus colegas, pero Verónica no reconoció a nadie. No eran compañeros de oficina, eran actores improvisados interpretando el papel de amigos cercanos, y todo era una pantomima. En el taxi, lo confrontó. ¿Quiénes eran esas personas? Dime. Él respondió con gaslighting, diciendo que estaba estresada, que imaginaba cosas, que veía fantasmas donde solo había amor y preocupación verdadera por su bienestar. Cansada de dudar de sí misma, llamó a Natacha, una amiga policía de la infancia, y le pidió que investigara a Dimitri y a su madre. Necesitaba pruebas, respuestas, certezas, algo firme a lo cual aferrarse. Al día siguiente, la carpeta había desaparecido. Dimitri la había encontrado y se la había llevado, como si presintiera que algo comenzaba a escaparse de su control, como si la verdad ya rozara la superficie. Esa misma noche, Natacha la citó en un café. Con rostro serio,
Le reveló que había denuncias previas por fraude y abuso psicológico, pero los casos habían sido cerrados por falta de pruebas o presión. Se acerca a mujeres con propiedades, se casa con ellas y luego la casa aparece a su nombre, dijo Natacha, y Verónica sintió que el mundo se volvía irreal, como si caminara sobre un sueño roto. Su madre tiene antecedentes por falsificación, agregó. No era directora de escuela, sino consultora en una inmobiliaria con historial turbio, y todo había sido una elaborada farsa para cazar presas disfrazadas de novias enamoradas. Verónica confesó su propia mentira. La casa es mía, Natacha. Le dije que era de mi abuela, y su amiga, lejos de juzgarla, sonrió al comprender que esa mentira se había convertido en su mejor escudo. Desde ese momento, Verónica cambió de estrategia. Ya no era víctima, ahora jugaba ajedrez, y cada palabra que decía estaba pensada para sembrar duda, miedo, y una falsa sensación de control en sus enemigos.